Bienvenidos todos a un evento que para Aspen Institute de México es sumamente importante porque no debemos de olvidar que México forma parte de una comunidad internacional. El mundo tendía a una globalización. El respeto de las relaciones internacionales y el respeto al derecho internacional, pues como lo decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. En este caso, el respeto al derecho internacional, de la misma manera que el respeto al derecho nacional, implica la paz y la confianza en las relaciones internacionales. Ya nos darán hoy los conferencistas que muy amable han aceptado estar con nosotros, que tienen una talla importantísima. Este es un evento en donde se reúnen personalidades muy importantes y en donde estoy seguro que llegaremos a reflexiones muy importantes, tal vez como ha sucedido en algunos otros eventos de Aspen, surgirán algunas ideas que serán innovadoras. ¿Y qué sucede cuando personalidades de este calibre se unen a disertar? Y que esto es precisamente lo que intenta provocar Aspen Institute México. Tenemos con nosotros el día de hoy al excelentísimo embajador Bernardo Sepúlveda Amor, actualmente es jefe del Departamento de Solución de Controversias de Krill García Cuellar, Aiza y Enríquez. Como árbitro ha presidido un importante número de paneles y participa en varios arbitrajes internacionales. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge, que debo de reconocer que también es mi alma mater, secretario de Relaciones Exteriores, juez en la Corte Internacional de Justicia, vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, juez ad hoc en la Corte Internacional de Justicia para el caso Avena, embajador de México ante los Estados Unidos y ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, embajador emérito de México, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y del Instituto de Derecho Internacional, así como de múltiples y prestigiadas agrupaciones e instituciones profesionales y académicas. Profesor de Derecho Internacional y de Organizaciones Internacionales en el Colegio de México. En la Administración Pública de México, el juez Sepúlveda fue director general de Asuntos Hacendarios Internacionales en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y subdirector jurídico en la Secretaría de la Presidencia. En el sector privado fue presidente del Consejo de Altan Redes y abogado general de ICA. Ha recibido numerosas condecoraciones y distinciones tanto de instituciones en México como en el extranjero y ha publicado una gran cantidad de importantes obras sobre derecho internacional, derechos humanos y política internacional, entre otros temas. Muchas gracias por estar con nosotros, embajador, y por aceptar esta invitación. Entendemos que trae un poco un problema de voz y esperemos que pueda fluir adecuadamente el evento. Muchas gracias por la presentación. En efecto, pues tengo una afectación bronquial, pero creo que la libro. Si en algún momento la voz no es la que permite transmitir ideas, pues entonces lo avisaré, pero en principio creo que lo podré hacer. Muchas gracias. ¿Quiere usted que empiece? Voy a presentar a nuestros otros panelistas y empezamos. Está con nosotros el embajador Enrique Berruga, hoy como ponente. Vamos a ver si como ponente la hace también
como lo hace de moderador. Es pues, reconocido escritor y diplomático, hoy director ejecutivo del Aspen Institute, México, embajador de México en Costa Rica y ante Naciones Unidas en Nueva York, subsecretario de Relaciones Exteriores en su momento, representante personal del presidente de México para la reforma de Naciones Unidas, también en su momento, fue presidente del COMEXI, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, vicepresidente en Grupo Modelo, y en su obra literaria pues ha escrito 6 novelas. Propiedad Ajena fue llevada al cine, y 2 de sus obras más recientes, El American Dream y El Cazador de Secretos, están siendo adaptadas como series de televisión. Gracias, embajador, por estar con nosotros. Encantado, encantado de saltar al terreno de juego después de estar en el dugout. Y tenemos a Mariana Salazar Albornoz, miembro del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos, donde es relatora para Derecho Internacional aplicable al ciberespacio y para la privacidad y protección de datos personales, asociada para programas académicos del Instituto Auschwitz para la prevención del genocidio y atrocidades masivas, profesora de Derecho Internacional Público, Humanitario y Penal Internacional en la Universidad Iberoamericana, licenciada en Derecho por la Iberoamericana también, maestra en Derecho Internacional por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Trabajó 13 años en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde fue coordinadora de Derecho Internacional, directora de Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y directora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fue secretaria técnica de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario de México, así como punto focal de México ante la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas y ante la Red Global para la Responsabilidad de Proteger. Participó en el grupo de trabajo sobre la reforma al sistema de justicia en México, organizado por el Aspen Institute México y que nos honra. Fue también abogada asociada por 7 años en los despachos jurídicos González Calvillo y Forastieri en la Ciudad de México. Es miembro de la rama mexicana del International Law Association, del COMEXI, del Consejo Asesor Global de Alto Nivel del Comité Internacional de Cruz Roja para la protección de civiles de amenazas digitales durante conflictos armados, así como el Comité Editorial de la Revista Internacional de la Cruz Roja. Tiene varias publicaciones sobre temas internacionales. Muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis Gerardo. El gusto es mío. Y tenemos también, de manera muy importante, con nosotros al embajador Eduardo Ibarrola Nicolín, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y en la Panamericana también. Es secretario técnico del proyecto sobre la reforma del sistema de justicia del Aspen Institute México. Nos honra con su participación. Miembro de la Junta Directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Embajador eminente en retiro del Servicio Exterior Mexicano. Egresado de la Escuela Libre de Derecho, con maestría en Sociología Política por la London School of Economics. Fue profesor de Teoría General del Estado en la Escuela Libre de Derecho, embajador en Países Bajos y representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Holanda, embajador en Guatemala, jefe de Cancillería en la Embajada de México en Washington, D.C., cónsul general de México en Houston, cónsul alterno en Los Ángeles, director general de Asuntos Consulares y Protección a Mexicanos y director general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, subprocurador general de la República, en este caso jurídico y asuntos internacionales, subprocurador jurídico también en la misma Procuraduría, y también subprocurador jurídico de Política Criminal y Derechos Humanos de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, director jurídico del Instituto Nacional de Bellas Artes. En el sector privado fue asociado en la firma Baker McKenzie y ha recibido varias condecoraciones internacionales, participado en múltiples conferencias y negociaciones internacionales.
y publicado ensayo sobre temas jurídicos internacionales. Como podrán ver, la experiencia del panel con el que contamos hoy, por decirlo en sentido figurativo, suma más de 300 años, y si lo sumáramos probablemente por minuto, porque se ve que todos han tenido pocas horas de sueño, seguramente superaríamos los 300 años. Muchas gracias por estar con nosotros y empezamos. Yo quisiera empezar con el embajador Sepúlveda para preguntarle, embajador Bernardo Sepúlveda, ¿cuál es su visión con la gran experiencia que tiene de la situación actual de México frente al derecho internacional? Bueno, resulta difícil proporcionar una respuesta en abstracto porque pues, necesariamente se tiene que referir a casos específicos. No sería fácil determinar cuál es esa relación. Desde luego, México, por tradición, ha anunciado como parte de su política exterior un respeto absoluto al orden jurídico internacional. En principio, en la mayoría de los casos ha sido así, es decir, ha sido un Estado con una clara vocación en favor del Estado de Derecho en el ámbito internacional. Puede suceder que en algunos casos específicos no se hayan cumplido en su integridad algunos de los criterios que impone ese sistema mundial, pero el criterio general es que hay un apego al cumplimiento de las obligaciones que le impone a México el derecho internacional. Me parece un buen inicio, embajador Sepúlveda, y para tener un poco más de bases para continuar con esta discusión, tenemos, pues yo recuerdo, durante algunos años México siguió la doctrina Estrada, en donde se señalaba que todo el derecho internacional mexicano, como un principio fundamental del derecho internacional mexicano, el principio de la no intervención. Este principio de alguna manera se cuestionó en algunos gobiernos anteriores. En este gobierno de alguna manera en un inicio se subrayó y luego ha habido pues, un cuestionamiento al respecto. Si pudiera, pues con su gran experiencia, decirnos, sin duda, México es respetuoso del derecho internacional, eso no nos cabe la menor duda. Participa pues, en la mayoría de las organizaciones más importantes. Si pudiera decirnos cuáles son los retos más importantes en el derecho internacional, debemos de continuar creyendo en este principio de la no intervención o no. ¿Cuáles son los convenios, las organizaciones en donde deberíamos fortalecer nuestra presencia? ¿Qué nos puede decir al respecto? Con mucho gusto. Yo creo que hay un problema serio con relación a los alcances de la doctrina Estrada y su genuino contenido. Y en ese sentido, destaco yo el hecho de que la doctrina Estrada se refiere al no reconocimiento de gobiernos por parte de México por considerar que la práctica del reconocimiento de gobiernos representa una intromisión injustificada en los asuntos de un Estado. Es totalmente falso que en la doctrina Estrada como tal, como fue postulada por el gran canciller mexicano Genaro Estrada, se establezca como principio absoluto y general la no intervención. Sucede que en el caso mexicano había una larga historia en donde potencias extranjeras se empeñaban en obtener ventajas indebidas para reconocer o no reconocer a un gobierno mexicano. Y este tipo de cuestiones se originó desde la época de la independencia.
Es decir, potencias extranjeras pretendían obtener ventajas abusivas de México para concederle, por ejemplo, la calidad de nuevo Estado en la comunidad internacional. Esto trajo como consecuencia conflictos muy serios porque el ser privado de la calidad primero de Estado reconocido y después como gobierno reconocido significaba ser un proscrito en el plano internacional, o así lo consideraban las grandes potencias. Este fue un problema que enfrentó Benito Juárez, que enfrentó Porfirio Díaz, que enfrentó Madero en su oportunidad, los gobiernos de la Revolución, en el caso principalmente de Obregón y de Calles, en donde los tratados de Bucareli de alguna forma representaban una manera de extraer ventajas del gobierno mexicano para obtener su reconocimiento. Entonces, Genaro Estrada, muy sabiamente, lo que señaló es que esa práctica era una forma de presión que no debería operar en el plano internacional. Y entonces señaló que México se limitaría a mantener o retirar a su representación diplomática sin pasar juicio de valor sobre la legitimidad o no legitimidad del gobierno respectivo. Esta práctica, la verdad de las cosas es que en la época moderna ha sido aceptada como válida. Es decir, efectivamente, durante un tiempo largo, países como Gran Bretaña, como la Comunidad Europea, como Estados Unidos, adoptaron el criterio postulado por Genaro Estrada, de suerte tal que ya no se pronunciaban si era o no legítimo el gobierno respectivo, sino simplemente mantenían o retiraban a su representación diplomática. En épocas más recientes, algunos han regresado a la práctica del reconocimiento de gobiernos, pero creo que la validez de lo que postuló Genaro Estrada sigue absolutamente vigente. Yo quisiera agregar algo importante. La interpretación de lo que es el principio de la no intervención. Es decir, este concepto en la época contemporánea no es un término absoluto que prohíba en términos totales y radicales la posibilidad de emitir criterios sobre ciertas cuestiones que son globalmente aceptadas como válidas, vigentes y legítimas. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos. Imposible suponer que la comunidad internacional no puede emitir pronunciamientos o inclusive impulsar el respeto de los derechos humanos en otros países. Algunos pensarán que ese es un acto intervencionista. Ya en la interpretación contemporánea de la no intervención se juzga que en el caso de ciertas reglas específicas que tienen que ver, por ejemplo, con derechos humanos, con el respeto al sistema democrático, con la necesidad de proteger el medio ambiente y otras más cuestiones que podrían ser enumeradas, ya no se supone aceptable que pertenezcan a la provincia, a la jurisdicción exclusiva del Estado, y que los demás miembros de la comunidad internacional están impedidos de pasar juicios de valor sobre lo que suceda en un Estado cuando se vulneran severamente estos principios elementales. Entonces, tenemos que ir reconociendo que la no intervención de la época decimonónica ya no es algo que cumpla un propósito en la etapa actual de la globalización, en donde los temas que he mencionado son temas que tienen un carácter universal y que deben ser respetados también con un carácter ecuménico. Estupendo, pues gran introducción, embajador. Pasando ahora con el embajador
Enrique Berruga, ¿cuáles, embajador, consideras los retos más importantes en el derecho internacional mexicano en estos momentos? Es decir, ¿cómo podría México eh, fortalecerse como Estado de Derecho? Se dice que el Estado de Derecho existe verdaderamente cuando el Estado es capaz de aplicar la ley, y acá sabemos que por el artículo primero y 133 constitucionales, conforme al primero, pues las convenciones internacionales sobre derechos humanos son ley suprema de la Unión, junto con la Constitución, y de conformidad con el 133 constitucional, la Constitución, los tratados que emanan de ella y las leyes federales son ley suprema de la Unión, y se señala inclusive que por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, el tratado tiene un nivel jerárquico inclusive superior que el de la ley, el de las leyes domésticas, inclusive las federales, con algunas excepciones, como sucede en la materia fiscal, en donde la ley está por encima del tratado en algunas ocasiones. Pero acá la pregunta es, en la medida en que los tratados son ley suprema de la Unión y existen tratados inclusive en materia de derechos humanos, y algunos están señalando que parte del territorio ha caído en manos del crimen organizado. Eh, entonces, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer la presencia de México a nivel internacional y el mensaje de que México es un Estado de Derecho que respeta no solamente los acuerdos internacionales en relación a otros países, sino también a lo que está obligado en materia de derechos humanos, en materia de medio ambiente, etcétera? Sí, muchas gracias, Luis, por la pregunta. Me parece que nos permite tu pregunta ponerlo en el marco de lo que estamos intentando en ASPEN con el proyecto más amplio de reforma del sistema de justicia. Lo que estamos tratando de hacer es cómo fortalecer el Estado de Derecho en México, abonar a esa causa. Y dentro de eso me parece que el derecho internacional tiene un papel fundamental, porque México es parte de una serie de tratados y convenciones internacionales que si se acataran plenamente y se observara y se ratificaran algunos que están todavía en proceso de ratificación, el Estado de Derecho en México podría fortalecerse de manera muy sustancial. Evidentemente, nuestros compromisos internacionales ayudan a que al interior también tengamos una normatividad mucho más sólida. Y se mencionó ya por parte tuya, por parte del embajador Sepúlveda, el tema de derechos humanos, simplemente por tocar uno. Le dejaré esa parte a Mariana, que es nuestra experta. Pero en todas las materias, es decir, desde los acuerdos comerciales, desde aviación, por ejemplo, cuestiones de telecomunicaciones, la cantidad de tratados que forman parte de lo que llamamos hoy la comunidad internacional permiten que podamos tener eso, comunicaciones como las que estamos teniendo ahora mismo con personas en otros sitios del mundo, reglamentación en cuanto a cómo se puede transferir dinero de un país a otro, de la banca de un país a otro, en fin, hay toda una red de tratados, de acuerdos y convenciones de los que México forma parte, que si fuéramos, creo que ahí es el quid para México, mucho más cuidadosos en la observancia de esos tratados y de esos acuerdos internacionales, tendríamos sin duda un Estado de Derecho fortalecido en el país. Entonces me parece que la contribución y poner atención al ángulo internacional para el fortalecimiento de nuestra convivencia nacional, me parece que es indispensable y urgente en estos momentos. ¿Cómo elevar el nivel de debate en el país para que se ponga más atención sobre esta aportación que hace la normatividad internacional para el progreso de México? Me parece que es el gran reto, es un reto quizá táctico si se quiere, pero ¿cómo lo logramos? Es decir, ¿cómo logramos que de veras se cumpla la norma internacional a la que México se ha comprometido en los tratados y acuerdos internacionales? Muy importante esto que comentas, embajador, porque sin duda
uno de los problemas más críticos que enfrenta hoy nuestro país es la crisis que vivimos en relación al Estado de Derecho. Y entonces, sin duda, una de las maneras de provocar ese fortalecimiento, pues es a través de las convenciones internacionales, no solamente a partir de lo nacional. Y Mariana, que es una experta en materia de derechos humanos, quisiéramos preguntarte, Mariana, ¿cómo es a México en el ámbito internacional desde la perspectiva, por ejemplo, de algunas decisiones que han sido emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por ejemplo, ahí está el caso Radilla, está el caso de la abogada Digna Ochoa, si no mal recuerdo, que acaba de ser resuelto después de, me parece que 16 años. Son resoluciones muy importantes en el ámbito para México desde la perspectiva del ámbito internacional. Y luego han existido algunas resoluciones, algunas decisiones importantes en el Comité de Derechos, en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas referidas a México en cuanto en cuanto al respeto de los derechos humanos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y no hay que olvidar que dentro de los derechos humanos, ya si hablamos de la evolución de los mismos, no hay que pensar solamente en derechos civiles y políticos, también en económicos y sociales, y luego los de tercera generación, que abarcan también el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pregunta muy amplia, pero ¿cómo la podemos centrar? Muchas gracias, Luis Gerardo. Pues yo creo que en el ámbito de los derechos humanos es donde vemos muy tangible la influencia que tiene el derecho internacional sobre el orden jurídico mexicano. En el caso de México, la primera oleada importante de ratificación de tratados internacionales de derechos humanos se dio a finales de la década de los 70 e inicios de los 80, en la época que fungía como canciller Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa. Y en ese periodo México... No, con Castañeda. ¿Sí? Con Jorge Castañeda. Sí, el canciller Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa. De acuerdo. Ese día. Entonces, en ese periodo México se vinculó a 8 tratados internacionales relevantes en materia de derechos humanos. Y la segunda oleada comenzó en el año 2000. Y entonces ahí, entre ese año y el 2008, México se vinculó a 18 tratados multilaterales de derechos humanos. Como consecuencia, hoy podemos decir que México es estado parte a la gran mayoría de los tratados a nivel universal y regional en materia de derechos humanos. Y esto vino acompañado de algo que está relacionado con lo que tú mencionas, que es la apertura al escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Nuestro país acepta la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se adhiere a los mecanismos de supervisión de los órganos de tratados o de supervisión de estos 9 tratados núcleo del sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Entonces, estamos viendo con casos como el caso Radilla que has mencionado muy atinadamente, que hay ciertas sentencias del sistema interamericano de derechos humanos que generan una influencia para hacer cambios estructurales en nuestra legislación interna. El caso Radilla, muy en particular, no solamente generó que en México se homologara el tipo penal de desaparición forzada a nivel federal y a nivel local, pero también generó toda la reforma a la cuestión del enjuiciamiento de militares cuando estuviesen implicados en violaciones de derechos humanos, porque ahora ya no pueden ser tribunales militares especiales los que juzguen por este tipo de violaciones, sino que cada vez que haya un militar implicado en un tema de derechos humanos, se tiene que llevar a tribunales civiles ordinarios. Entonces, pues todo esto viene a reafirmarse en 2011 con la reforma constitucional de derechos humanos, que ya integra los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales como parte del bloque de constitucionalidad. Y esto significó un cambio inmenso
en la importancia que tienen los tratados de derechos humanos en el país. Ahora, todavía hay algunos pendientes en materia de adhesión a instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales, si gustas, hablo de una vez o puedo hablar más adelante, pero sí decir que en general la vinculación de México al sistema internacional de derechos humanos es muy sólida. Estupendo, estupendo. Y en relación a este tema que comenta Mariana, de manera importante, embajador Ibarrola, hay de alguna manera una percepción equivocada de que los derechos humanos solamente se deben de ver desde la perspectiva de los derechos humanos. Visto como los derechos civiles y políticos, visto como ponerle frenos al Estado. Pero luego tenemos también ahí de manera muy clara los derechos económicos y sociales que implican ya no un no hacer del Estado, ya no un respeto de parte del Estado, ya no un generar un piso parejo desde la perspectiva de no atropellar, sino ya implican acciones, un hacer de parte del Estado. Pero luego cuando tenemos una situación como la que estamos viendo en México, en donde tenemos más de 30,000 muertos derivados del crimen organizado, la pregunta es, cuando existe un Estado de Derecho, cuando se respetan los derechos humanos, pues uno de los derechos del individuo es que se aplique el Estado de Derecho, que se aplique la ley. En alguna conferencia, en alguna discusión, en alguna mesa de trabajo en la que estuvimos el embajador Berrugue y yo, algunos americanos, Estados Unidos de América, digamos, decían, México no es un Estado de Derecho, porque en México no se aplica la ley, porque ni siquiera tienen una palabra en el vocabulario que implique la aplicación forzosa de la ley. Decían, en Estados Unidos, una palabra fundamental que se utiliza todo el tiempo es enforce the law. Y decían, en México no existe una palabra. Entonces algunos decían, no, es que sí existe coercibilidad. Decían, pues eso parece hasta trabalenguas, ¿no? Pero por lo menos la percepción, más allá del vocabulario o no, es que en México no se aplica la ley, que parece que la ley se tiene que negociar en vez de aplicarse por la fuerza. Y en el momento en que entendemos los derechos humanos, pues también implica un derecho humano tener la tranquilidad y la paz de que va a poder caminar uno tranquilo en la calle, de que en el momento en que otro atropella los derechos propios, el individuo va a tener los mecanismos y se va a aplicar la ley por la fuerza. Y eso, pues, no necesariamente está sucediendo. Tenemos todos estos casos internacionales en donde pues, se habla de excesos del Estado mexicano en la aplicación de la ley. No tengo en mente ninguno, pero tú eres un experto en la materia. Creo que sea muy importante escuchar tu opinión. No recuerdo ningún caso en este momento en donde se hable en materia internacional de violación de derechos humanos por una omisión del Estado mexicano. Y hay que recordar que dentro del delito de abuso de autoridad, el no hacer también es delito para la autoridad. Es decir, el no aplicar la ley es delito para la autoridad. Por ejemplo, en algunas ocasiones cuando han sido tomadas universidades en la República, el Estado mexicano negocia la salida de los paristas que estuvieron ilegalmente tomando la universidad y que pararon la actividad universitaria durante a lo mejor un año. Y fue hasta después de un año cuando se aplicó la ley. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo se ve México en el entorno internacional desde la perspectiva de derechos humanos
al no estar aplicando la ley, y si ya ha habido algún caso en donde pues, se determine, se sancione a México por no aplicar la ley. Bueno, Luis Gerardo, yo coincido plenamente contigo y con lo que se ha dicho, en el sentido de que corresponde efectivamente al Estado ese monopolio en la aplicación de la ley. La ley es uno de los tantos órdenes normativos que rigen a la vida social, la moral, los convencionalismos, pero la ley es precisamente el monopolio de aplicación por parte del Estado. Y cuando el Estado no cumple con su trabajo de aplicar la ley, estamos enfrentando un serio problema. Y lamentablemente, desde hace ya varias décadas, esto no es nuevo, ni empezó en una o dos o tres administraciones anteriores. Desde hace mucho tiempo en México nos hemos caracterizado por sí emitir una gran cantidad de leyes, sí adherirnos a muchos tratados internacionales, pero con una grave deficiencia en su aplicación, con una grave deficiencia en la aplicación de la ley, lo cual obviamente hace pensar a muchos, no solamente extranjeros, a muchos nacionales, de que realmente no estamos viviendo en un estado de derecho adecuado. Y obviamente, a nivel de las inversiones, a nivel de la actividad económica, lo que más se reclama es la seguridad jurídica. A nivel no solamente de una inversión extranjera gigantesca, sino también del pequeño comerciante, del mediano comerciante. Hoy lo estamos viviendo con esta situación dramática en la cantidad de extorsiones y de cobros de piso que están afectando a una impresionante cantidad de personas que sobreviven todos los días teniendo un pequeño negocio o un negocio de tamaño intermedio. De tal manera que efectivamente la problemática de la aplicación de la ley es fundamental y obviamente también, como ya se ha dicho, el derecho internacional empuja hacia ello a México. Tomemos como ejemplo el caso del tratado entre México, Canadá y Estados Unidos recientemente en vigor. Hay partes muy contundentes en ese tratado en donde se señala la obligación que tienen las partes, es decir, México, Canadá, Estados Unidos, de tener un andamiaje jurídico correcto, algo interesante que dice entendible, es decir, utilizar lenguaje que pueda permitir que la gente entienda y de esta manera enfatizar en que es fundamental y se deriva de la esencia del Estado, pero también de los compromisos internacionales de México, el contar con un andamiaje jurídico, pero aplicarlo correctamente. Hay casos, yo en mente, por ejemplo, he visto alguno en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el campo algodonero, en donde de alguna manera se puso en evidencia que el Estado mexicano no aplicó la ley, no la aplicó como debió haberla aplicado. Campo algodonero es un ejemplo de cómo todas las investigaciones penales que se llevaron para tratar de investigar el asesinato de estas pobres chicas se hicieron mal. Hubo una gran negligencia de parte de las autoridades en su momento en el estado de Chihuahua y desde luego esto provocó el detonante número 1 de las actividades delictivas en México, que es la impunidad. No es la pobreza, no es la desigualdad económica, es la impunidad. En la medida en que los criminales saben muy bien que no tienen un costo elevado por delinquir, se sigue y se seguirá delinquiendo. Pero sí hay ejemplos internacionales y seguramente a nivel de comercio y de inversiones en los arbitrajes, también hay ocasiones en que se condena precisamente por la falta de aplicación de la ley en el caso mexicano. Extraordinario. Y voy ahora a abordar algunas preguntas sin ningún orden, porque el derecho internacional pues es muy amplio. México generalmente
se ha distinguido por ser un país muy respetuoso de sus compromisos internacionales. Es decir, no hemos sido el bully o el bull a nivel internacional, ¿no? No somos el país que anda invadiendo a otros países, que andamos violentando nuestros compromisos internacionales. Sin duda hay casos en donde sí se han violado compromisos internacionales y así ha sido determinado por paneles, por jurados, por tribunales, y finalmente hemos cumplido, y en otros casos nos han violado derechos a nivel internacional, y pues así ha sido determinado, y afortunadamente en muchos casos se han respetado esas decisiones. Es decir, afortunadamente vivimos todavía en un mundo en donde los países en general respetan sus compromisos internacionales, y que es la única manera, el respeto, de poder convivir los seres humanos. Entonces, siguiendo como decía yo, con un diálogo sin necesariamente un orden, pero tocando puntos muy, muy importantes, le quisiera yo preguntar al embajador Bernardo Sepúlveda cuál es su visión desde la perspectiva del derecho internacional de lo que está sucediendo hoy en México, que lo vemos en los periódicos, en cuanto al papel que se le está dando al ejército. No solamente la primera pregunta es el ejército en las calles, sino la segunda es el ejército empresario. ¿Cómo se ve esto desde la perspectiva del derecho internacional? Yo diría que desde la perspectiva del derecho internacional no habría pronunciamiento alguno, porque no hay una regulación que impida que un ejército o una fuerza armada realice determinadas actividades encomendadas por el jefe de Estado. Yo haría varias observaciones, pero una que me lleva a las indicaciones mencionadas por Eduardo Ibarrola, que tiene que ver con la forma en que tribunales internacionales han sancionado a México por violación de ciertas obligaciones. Y hay un caso reciente que llama mucho la atención y que se refiere a un tribunal de arbitraje internacional en donde una empresa denominada Lion presentó una demanda en contra del Estado mexicano, y el tribunal respectivo decidió en contra de México, pero por algo muy especial, que tiene que ver con lo que se denomina la denegación de justicia. Es una cuestión muy delicada, es decir, es un caso no usual en el ámbito del arbitraje internacional que a un Estado se le condene por denegación de justicia. Y esto obedeció fundamentalmente a la serie de violaciones que se produjeron en el ámbito judicial en el estado de Jalisco, en donde las autoridades judiciales locales, pero también las autoridades judiciales federales, cometieron una serie de actos violatorios a los derechos de esta empresa Lion. Y la consecuencia fue que condenaran a México específicamente por no haber cumplido con sus obligaciones relacionadas con el ejercicio de la justicia, y en contraste haya habido denegación de justicia. Es un tema que vale la pena reflexionar, porque quiere decir que no solo el Poder Ejecutivo puede ser sancionado, sino que también los otros poderes de la Unión lo pueden ser. Ya hay un caso en donde en el Senado de la República fue señalado como violador
de ciertas obligaciones internacionales en materia del azúcar. No me remontaré al caso, sino nada más para mencionar que las ramas del Estado también pueden ser culpables de una vulneración de derecho doméstico o derecho internacional, como es el caso del AIO. Pero regreso al tema de la participación del ejército en actividades no específicamente consagradas en su estatuto jurídico. Obviamente, las Fuerzas Armadas, llámese Secretaría de la Defensa, llámese Secretaría de Marina o cualquier otro ente que pueda incluir a la Guardia Nacional, que es para todos los efectos prácticos una rama del ejército mexicano, tienen en principio una restricción en lo que hace a las actividades que puedan llevar a cabo. Es decir, si se examinara la ley orgánica de la Administración Pública Federal, se advertiría con toda precisión la asignación de tareas que tiene, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina. A la luz de ello, se podría concluir que hay un exceso de poder en lo que hace a la atribución de funciones que no están específicamente asignadas a las Fuerzas Armadas. Es decir, convertirse en constructores de aeropuertos o carreteras o Tren Maya o cuestiones de esa naturaleza, es una competencia que va más allá de lo estipulado en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Ahora, no necesariamente esto es ilegal. Es decir, tendríamos que explorar si acaso hay una ilegalidad en la realización de esas actividades que exceden a la normatividad estipulada por las leyes. Eso habría de determinarse sobre la base de que el jefe del Ejecutivo pues, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y podría, en principio, sin violar la ley, asignarles responsabilidades que no están expresamente estipuladas en la legislación. Pero comprendo que ese es un asunto que puede ser materia de discusión y por supuesto yo participaría en ello si acaso se abre el debate. Estupendo. Y sobre el mismo tema, embajador Ibarrola, ¿qué opinas al respecto? Entiendo que han habido algún caso específico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se habló específicamente del papel de las Fuerzas Armadas. De alguna manera se sostiene por algunos, y lo ha dicho de manera muy acertada el embajador Sepúlveda, pues de alguna manera la principal función del ejército, por las Fuerzas Armadas, por su entrenamiento, pues no es combatir a la delincuencia. Para eso hay entrenamiento de carácter policial, de carácter de investigación, que es la manera, se ha demostrado, más efectiva de combatir al crimen. Las Fuerzas Armadas están entrenadas para combatir con otras Fuerzas Armadas, sean legítimas o ilegítimas, institucionales o no institucionales. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Podemos adoptar esta jurisprudencia de la Corte Interamericana para considerar que hay alguna violación, o coincides plenamente con el embajador Sepúlveda en cuanto a la libertad que tiene el Ejecutivo de asignarle actividades a las Fuerzas Armadas como comandante supremo? No es nuevo en México el que
se utilice el muy valioso apoyo de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército, Fuerza Aérea como la Marina, para la lucha sobre todo en contra de una delincuencia organizada, muchas veces de carácter transnacional, que tiene una naturaleza impresionante en cuanto a la calidad del armamento que manejan, la violencia que desarrollan, la capacidad corruptora, y es muy difícil, o sería prácticamente imposible para policías, por ejemplo, de carácter municipal, el hacer frente a estas organizaciones criminales poderosísimas. Yo participé en tareas de procuración de justicia hace varias administraciones y ya nuestro ejército, la Marina, apoyaban a las fuerzas civiles precisamente en combatir ese tipo de delincuencia. Ahora, dicho esto, y esto está sucediendo en muchos países, no solamente en México, es evidente que la aplicación de la ley, sobre todo en términos de la aplicación de policías de proximidad que están en contacto con la comunidad y demás, corresponde a las policías civiles. Pero cuando tienes un fenómeno delictivo del tamaño como el que estamos enfrentando, no solo México, sino varios países, en materia de delincuencia organizada transnacional, creo que no hay otra solución más que hacer uso de las Fuerzas Armadas. Y es un apoyo invaluable. Pero, obviamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunas otras instancias internacionales han señalado que realmente corresponde a las policías civiles la aplicación de la ley y eventualmente solo como apoyo y de carácter subsidiario a las Fuerzas Armadas. Ahora, pues hay también una tendencia que no solamente de México, hacia la creación de estas guardias nacionales o las gendarmerías, que por ejemplo existen en países europeos, pero yo simplemente diría que es inevitable el tener que hacer uso de nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar este fenómeno delictivo que estamos viviendo desde hace varios lustros, no es tampoco nuevo, en donde francamente es muy difícil enfrentarse a estas organizaciones criminales poderosísimas en el armamento, en su capacidad corruptora, en la violencia que desempeña. Estupendo. Y pasando a otro tema, Mariana, en la Convención Europea sobre Derechos Humanos, cuya Corte Europea tiene sede en Estrasburgo, Francia, se resuelven de manera frecuente casos que tienen que ver con personas morales. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha determinado que los derechos humanos le aplican también a las personas morales, no solo a los individuos, es decir, a las personas jurídicas, a pesar de que sea una ficción. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido solamente resolver casos de individuos, no de personas morales. Entonces, ¿dónde queda? México no tiene acceso a la Corte Europea con sede en Estrasburgo. Tenemos acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la pregunta es entonces, ¿dónde quedamos? Y vemos que solamente atendiendo a individuos hay, pues, al parecer un rezago de aproximadamente 16 años entre la fecha en que se presenta un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la fecha en que lo resuelve la Corte. Esto es un problema sin duda que enfrentamos. Entonces, ¿qué podría hacer México como parte de la comunidad internacional, como parte de estas convenciones, de la Convención Interamericana, del Pacto de San José? ¿Qué podría hacer México para provocar que se fortaleciera también? Porque a veces decimos, no, pues estamos acá medio mal y afuera todo está mejor. Pero no necesariamente es así, por lo menos en tiempos de resolución.
¿Qué nos dice al respecto? Muchas gracias. El tema de la responsabilidad internacional de las personas jurídicas o morales es interesantísimo y es uno de los temas emergentes en derecho internacional. En realidad, bajo el sentido clásico del término, el derecho internacional obliga principalmente a los estados y a organismos internacionales, pero no obliga, no crea obligaciones vinculantes a través de tratados para empresas. Lo que sí hay en el derecho internacional son directrices. Están las famosas directrices de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas, los llamados principios de John Ruggie, y esos principios sí han ido generando cambios importantes en la mentalidad de las empresas en el mundo que yo gratamente veo que ya se están reflejando en México. Además de esos principios, ahora regreso a ellos, pero también ha habido una serie de implicaciones bajo el derecho internacional para personas morales a través de toda la legislación, principalmente europea, en materia de protección de datos personales, por ejemplo. Entonces, ahí hay personas morales que tienen o que reciben transferencias de datos personales y que de pronto hay un reglamento general de protección de datos de la Unión Europea que está obligando a estas empresas a cumplir con ciertos requisitos para garantizar la protección de esos datos. Estos son tan solo algunos ejemplos. Otro ejemplo es en el tema de la ciberdelincuencia. Entonces, también las salvaguardas que tienen que tener las personas morales para evitar este tipo de actividades a través de sus plataformas. El discurso de odio a través de redes sociales. ¿Qué responsabilidad tienen las empresas dueñas de Twitter, de Facebook, Microsoft, Google, cuando se utilizan sus redes para incitar a un genocidio, como fue en el caso de Myanmar, por ejemplo? Entonces, las personas morales tienen cada vez más responsabilidades guiadas por el derecho internacional. Y vuelvo entonces a los principios de empresas y derechos humanos y cómo hoy muchos de ustedes o de los que nos están escuchando que trabajan en el ámbito empresarial, pues les sonará muy familiar el término de hoy las llamadas metas ambientales, sociales y de gobernanza o los ESG, ¿no? Entonces, todos estos ESG no son otra cosa sino un reflejo de que ya se entiende que las personas morales tienen una responsabilidad y un poder de cambio en la sociedad y que esas vienen guiadas, sí, por el derecho internacional. Quizás no en el ámbito jurídicamente vinculante, como los casos que menciona Luis Gerardo de la Comisión Europea, pero sí a través de directrices voluntarias que tienen que ver incluso en el nivel de inversión que recibe una empresa. Ya hay principios para guiarla el financiamiento sustentable, ¿sí? Entonces, sí se fijan ya los inversionistas en la sustentabilidad de las empresas. Entonces, todo esto para regresar al caso de México. México ya tiene una ley de responsabilidad moral de las empresas, de responsabilidad penal de las empresas. Y también otro ámbito, sé que me parece que ustedes son los expertos más en este tema, pero no han habido, creo, aún casos, pero creo que nada impide que se den casos bajo esta ley. Y otro tema es que hay iniciativas también para establecer ya de manera obligatoria el tema de empresas y derechos humanos en México. Hay una iniciativa de ley en la materia. Y además, el otro ámbito en donde claramente vemos el papel de las empresas es desde luego el ámbito del arbitraje, en el cual pues aquí hay otros panelistas más expertos que yo. Volviendo quizás al tema, no quiero perder la oportunidad de decir que en efecto, hoy en día las empresas, por ejemplo, en el caso de genocidio que mencioné, pues no se puede encontrar penalmente responsable a nivel internacional a una empresa por un crimen como genocidio, como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, pero sí hay una tendencia de los países a que en sus legislaciones nacionales, como en el caso de Francia, en el caso de Países Bajos, Canadá, están permitiendo la responsabilidad penal de esas empresas, incluso por propiciar o incitar crímenes en su cadena de valor. El caso Lafarge en Francia es uno de los casos más famosos, donde esta cementera, establecida en Francia, pero con una filial en Siria,
estaba alimentando al régimen del Estado Islámico, pagándole a cambio de que el Estado Islámico cuidara, digamos, su propiedad. Entonces, son algunos de los casos que hoy el derecho internacional nos trae de manera muy novedosa a la luz. Embajador Berruga, ¿uso lúdico de marihuana sí o no conforme al derecho internacional? Es una cuestión de legislación local. Yo diría que es muy difícil que se haga una tabla rasa. Hay muchas costumbres diferentes, diferentes calidades, prácticas. Yo lo veo muy difícil que se haga obligatorio la apertura, digamos, del acceso a la marihuana o cualquier otra sustancia a nivel global. Lo tendría que aprobar en todo caso la OMS en su momento, tener algún tipo de definición en esa materia y ya se vería. Pues si me permites, quiero seguir el hilo de lo que estaba abriendo ya Mariana hace un minuto. Igual que ha pasado que las empresas son sujeto, crecientemente sujeto de la normatividad internacional, donde puede haber una evolución y quizá debería haber una evolución más rápida del derecho internacional, es en el tratamiento de los llamados actores no estatales. ¿Verdad? Me parece que es muy importante este tema. Hay algunos pedacitos de ese rompecabezas que ya existen. Hablo, por ejemplo, del caso de la piratería en su sentido más clásico, así, sobre todo en los estrechos del sudeste asiático, sigue habiendo en la zona de Filipinas mucha piratería, de invasión de barcos de unos a otros, en Somalia, a buquetanques, por ejemplo. Eso sí está bastante bien codificado a nivel del derecho internacional, pero hay algunas lagunas muy, muy grandes en materia de que incluso incentiven la cooperación internacional. Obviamente la que más nos preocupa en México y no más nos interesaría averiguar es el tema del crimen organizado, porque es el que más nos afecta. Pero hay otros, hay grupos terroristas, ya mencionaba ISIS, Mariana hace un minuto, hay grupos de levantamiento de niños para meterlos en ejércitos informales en el oeste de África, por ejemplo, cuestiones de cultos, ¿verdad? Luego todo lo que está pasando en las redes sociales, también las diferentes manifestaciones que hay en torno a ciertas causas que pudiera o debiera codificar el derecho internacional. Hace unos días, Luis, tuvimos un seminario aquí en Aspen con la directora general de la UNESCO, la subdirectora general de la UNESCO, sobre inteligencia artificial. Ese es un ámbito donde no está codificado realmente nada, y si siguen las cosas como van, tal como se predijo ahí, 6 compañías de motores de información que se les llama como Google y como Facebook van a dominar prácticamente todo lo que es el ámbito de la discusión pública que se está dando a través de esto. Entonces creo que hay muchísima tarea que hacer en materia de codificación del derecho internacional, y sí quisiera poner el acento en la cuestión de cómo México, adoptando y aplicando mucho más de estas convenciones, puede mejorar sustancialmente en cantidad de terrenos. Ahorita había apuntado simplemente, por ejemplo, especies en peligro de extinción. Es un tema que tenemos en México, con un país megadiverso. En materia de inteligencia artificial, lo comenté, en ciberdelitos, la Convención de Budapest. Ese tipo de cosas son cuestiones que tenemos que adoptar, abrazar muy rápido en México para que pueda evolucionar más rápido la discusión, porque finalmente son cuestiones que ya pactó el Estado mexicano. Digamos, ya no son más de adaptación y de aplicación interna que de discusión. En la discusión ya sabemos que somos bastante maletas, nos perdemos mucho en las ramas, o hay intereses de todo tipo, políticos y de otras naturaleza, que interfieren mucho en el debate. Pero cuando ya están las convenciones armadas y las ratificó México, pues simplemente es una cuestión de aplicación que nos daría un avance mucho más rápido, más ágil, que muchas de las reformas que se han ensayado en el pasado. Estupendo, estupendo. Y pasando a algunos otros temas muy importantes, en virtud de que el tiempo se nos está agotando, embajador Sepúlveda, la reforma energética en base al derecho internacional, y hablando de derecho internacional, pues TEMEC, Organización Mundial de Comercio, GATT, etcétera. La reforma energética es respetuosa del derecho internacional, o no sabemos pues
lo sucedido con la reforma constitucional que se pretendía, que no fue aprobada, pero sí hubo una reforma a la ley secundaria en donde la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación la declara, pues vamos a decir, inconstitucional por mayoría, pero constitucional porque no se logra la mayoría calificada para declarar su inconstitucionalidad como se requiere en nuestras leyes, en las acciones de inconstitucionalidad. Entonces hay ahí una declaratoria de inconstitucionalidad por la mayoría de los ministros, pero que no es suficiente para que la ley se considere inconstitucional. Parece un galimatías, pero así sucedió. Desde su perspectiva, la reforma energética en relación a la ley secundaria, ¿es respetuosa al derecho internacional o no? Se ha olvidado, infortunadamente, la existencia del Acuerdo de París. Sucede que el Acuerdo de París es un tratado internacional que México ha suscrito y ha ratificado. Y ahí se contienen criterios muy claros que significan obligaciones jurídicas internacionales en lo que hace al cambio climático. Quiero con ello decir que todas aquellas medidas que se adopten por parte de México en donde la energía limpia, que es parte del proyecto que se contiene en el Acuerdo de París, en la medida en que se pretenda hacer desaparecer la existencia de energía limpia en el país, en esa medida se está violando el Acuerdo de París y por ende las obligaciones internacionales de México. Y desde luego también en el caso del TEMEC hay una serie de criterios que si continuamos como Estado en el avance de no propiciar energías renovables, energías limpias, en esa medida también habremos de estar violando las reglas del juego establecidas en el TEMEC. Entonces, a mi juicio, sí existe una obligación internacional que debe ser cumplida y que, de no cumplirse, no solo va a significar la vulneración por parte de México de esas obligaciones, sino también una cauda de reclamos internacionales por la vía del arbitraje de inversión que habrán de significar una pérdida muy significativa, no solo para el prestigio de México, también para el erario nacional y, por supuesto, para la protección del medio ambiente por parte del gobierno mexicano. Pero quisiera yo abundar también en algo que se ha dicho y que tiene que ver con temas que ya tienen un carácter transnacional y que afectan a las empresas. Por ejemplo, el tema de la corrupción. En el caso de la corrupción, las personas morales son sujetas a obligaciones que tienen que cumplir en materia de no incurrir en actos de corrupción. Y ello, de vulnerarse este criterio, habrá de ser motivo de persecución transnacional. Observemos lo que ha sucedido en el caso de Odebrecht, que es un ejemplo formidable de cómo se transnacionalizó no solo el acto de la corrupción, sino también las sanciones jurídicas y políticas a aquellos que cometen actos de corrupción. Entonces, ya las empresas, como personas morales, sí son objeto de regulación en el ámbito internacional en materia de corrupción. Lo mismo va a suceder con relación a la protección del medio ambiente. También las empresas van a tener obligaciones, ya las tienen y se les está aplicando obligaciones para proteger el medio ambiente, para asegurar que de nueva cuenta haya una protección transnacional del medio ambiente en favor de todas las comunidades. Comentarios muy importantes, embajador Sepúlveda, muchas gracias. Y
pasando con el embajador Ibarrola, hay un tema interesante, relevante en materia internacional. Algunos países extraditan a sus nacionales. Otros países no extraditan a los nacionales. En el caso de México, había habido hasta cierto año no se tomó la posición de no extraditar nacionales y después se empezó a extraditar a nacionales. ¿Debe de extraditarse a nacionales o no? Bueno, la extradición es un instrumento de cooperación internacional que sin duda ayuda a disminuir la impunidad. Sí, porque la extradición al final del día implica entregar a un individuo para ser juzgado en el país en donde está acusado de haber cometido un delito o para cumplir una sentencia que ya se le decretó y que él se fugó de la acción de la justicia. México tuvo durante muchísimas décadas la política, porque no estaba en la ley, sino la política de no extraditar nacionales. Eso cambió en 1997 aproximadamente y es de los países, junto con muchos otros, que extraditan a los nacionales. Pero hay países, por ejemplo, de manera significativa, Francia, no extraditan a los nacionales, pero entonces, aquí es muy importante, están obligados a juzgarlos por los delitos por los cuales se pidió la extradición. Es decir, no es nada más te niego la extradición porque el individuo es de mi nacionalidad y consecuentemente no lo voy a entregar a otro país para ser juzgado, sino que el país que está negando la extradición tiene la obligación de juzgar y eventualmente de condenar a ese individuo por los delitos cometidos en otra jurisdicción. De manera que, en mi opinión personal, yo creo que es válida la extradición de nacionales, pero hay que tomar en cuenta que si no se extraditan los nacionales, hay que juzgar. Estupendo. Y continuando con con este análisis, Mariana, y en relación a lo que señala el embajador Ibarrola, hay países que deciden no extraditar a sus nacionales, y uno de los argumentos por los cuales se considera no extraditar a los nacionales es porque el cumplimiento de los derechos humanos y del debido proceso legal no es lo mismo en los distintos países. Y si bien el estándar para extraditar es que el delito por el que se pide la extradición también sea delito en el país en el que se está pidiendo la extradición, también es cierto que se piden los estados más avanzados, revisan que en general esté cumplido el debido proceso legal y hay un respeto a los derechos humanos, o sea, que el estándar haya sido el mismo, que no sea una investigación de carácter político, porque entonces entramos ya en temas de asilo y de refugiados políticos. Pero entonces aquí, cuando en México reconocemos, o sea, hoy estamos calificados como Estado de Derecho, como el país número 113 de 128 calificados en World Justice Project, y de pronto pedimos a otros países que nos extraditen, ya sea ciudadanos mexicanos o no mexicanos, por delitos cometidos en México, y de pronto existe esta percepción de que México no es respetuoso de sus leyes, incluyendo los derechos humanos. Entonces, ¿dónde nos deja en el ámbito internacional ese incumplimiento de la ley mexicana cuando existen tratados internacionales en materia de extradición? O sea, ¿cuál podría ser la tendencia si seguimos tan mal calificados en
como Estado de Derecho? Es una pregunta muy interesante. Y el embajador Ibarruela tiene más experiencia en extradiciones que yo, pero lo que yo puedo decir, mi expertise en los crímenes atroces, los crímenes internacionales, Luis Gerardo. Entonces, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Ahí, por ejemplo, México tiene tipificado el genocidio, pero no tiene tipificado como tal los crímenes de lesa humanidad. Eso es un gran pendiente que tenemos en nuestro Código Penal. Y tampoco tenemos actualizados los crímenes de guerra. Tenemos una versión muy anacrónica de la definición de crímenes de guerra que no refleja los convenios de Ginebra. Entonces, del todo, ¿no? Entonces, hay pendientes en la incorporación, y a esto me refería al inicio, hay pendientes en la incorporación del derecho internacional en nuestra legislación. Hablando de estos crímenes, no es propiamente extradición, pero tenemos aceptada la competencia de la Corte Penal Internacional. Hay también un pendiente fuerte ahí porque el artículo 21 constitucional sujeta la entrega de un mexicano a la Corte Penal Internacional a la aprobación del Senado caso por caso. Y esto varios académicos lo han calificado de una reserva que está prohibida bajo el Estatuto de Roma, y hay iniciativas también en el Congreso para buscar eliminar esta frase del artículo 21 constitucional. Entonces, dicha esta introducción, lo menciono en el sentido de que hay, pese a las carencias en la legislación penal mexicana, hay instancias de justicia penal internacional para 4 crímenes: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. Pero también hay cada vez más jurisdicción universal por este tipo de crímenes. Entonces, ante ciertas carencias en estos crímenes, sí es posible que sea requerido el Estado mexicano en algún momento, si se dieran, pues de extraditar o entregar a un mexicano para su juzgamiento. En cuanto a los requisitos de doble criminalidad para delitos comunes, de doble criminalidad, hay que entender que es prerrogativa del Estado que tiene a la persona detenida, y no hay una regla sobre si hay varios estados que están pidiendo juzgar a una persona. Hay una regla no escrita, hay una práctica de quizás darle preferencia si el estado en cuyo territorio se cometió el delito se considera que el delito afecta a la sociedad. Entonces, pues hay una práctica, tendencia a que si ese estado en cuyo territorio se cometió el delito tiene, digamos, un sistema que pudiera hacer justicia, se le daría preferencia a ese estado para juzgar a la persona. Pero insisto, no hay una regla. Esto depende de que hayan tratados de extradición y que el delito sea delito en ambos países. Y ahora, siguiendo directamente a tu pregunta, los estándares de derechos humanos indican que no se debe entregar una persona a un sistema de justicia de un país donde hay alta probabilidad de que sea condenado a pena de muerte, por ejemplo, donde viva en lo que ha llamado la jurisprudencia de derechos humanos el corredor de la tortura, es decir, que pueda ser torturado, pero que además viva con una amenaza de que va a ser condenado a pena de muerte. Se considera que eso es una forma de tortura también. Y ese, digamos, son los tipos de estándares específicos en temas de extradición. Estupendo, estupendo. Y pues estamos ya acercándonos al cierre. A lo mejor todavía nos da oportunidad de un par de comentarios adicionales, pero quisiera preguntarte, embajador Berruga, tú que tienes una extraordinaria experiencia en materia de relaciones internacionales. Aquí la pregunta es, de acuerdo a tu visión, existen países más fuertes que otros, existen países más poderosos que otros, y se dice que el vencedor siempre escribe la historia y siempre escribe el derecho. Entonces, la pregunta, y digo, tú no eres abogado, pero en ocasiones pareciera que también estudiaste derecho. Debo de preguntarte, en tu visión como gran internacionalista que eres, ¿el derecho internacional está hecho por los poderosos para mantener su poder?
Entonces a México, no siendo uno de los países más poderosos del mundo, nada más le toca jugar en la cancha con las reglas de los poderosos. ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? ¿Deberíamos de meter la pierna más fuerte en términos futbolísticos? Es curioso porque la política internacional me parece que se asemeja mucho a la naturaleza. Hay un cierto equilibrio natural entre las diferentes naciones. Y, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, países que se saben débiles, como por ejemplo en el continente africano, tienen una de las mejores diplomacias colectivas en el sistema de Naciones Unidas. El grupo africano realmente trabaja de manera muy cohesionada. Son 53 naciones, una cuarta parte de las Naciones Unidas, y actúan de manera muy, muy coordinada. Ya quisiéramos en América Latina acercarnos al modelo africano en cuanto a la capacidad de concertación política que tienen. Eso no lo hacemos en América Latina, eso nos debilita individual y colectivamente a los países latinoamericanos, porque no llevamos propuestas, una visión latinoamericana a los foros internacionales. Entonces sí tienen un peso importante, yo diría que también temático, no por tema, las diferentes naciones. Hay algunos que ocupan, digamos, más espacio clásico, las grandes potencias de la actualidad, China, Estados Unidos, pero hay algunos que tienen una dimensión muy específica en ciertos temas, y aunque sean países que pensaría uno que son chiquitos, déjame ponerlo entre comillas, tienen una gran ascendencia o una gran autoridad moral para modificar ese tipo de cosas. Pero normalmente, y con esto termino, el problema que suele haber en la discusión multilateral es que se llega al mínimo común denominador. Entonces, a veces no tienen digamos, la visión o la ambición que se requeriría para ciertos temas, algunos tan apremiantes como es el caso del medio ambiente. Entonces, yo te diría que esa es más o menos la visión que yo podría compartir con la gente aquí. ¿Y cuál sería su visión al respecto, embajador Sepúlveda? ¿Es un derecho internacional hecho por los poderosos para los poderosos? ¿Dónde queda México? ¿Podríamos tener una participación más importante? ¿Deberíamos unirnos con otros países de nuestro tamaño para entonces, pues decir, no somos muy poderosos, pero sí, siendo muchos, tenemos más voz? ¿Qué nos puede decir al respecto? No somos machos, pero somos muchos, como dicen. No somos machos, pero somos muchos. Yo lo que diría es que a partir de 1945 se inicia un proceso de equilibrios entre los poderosos y los no tan poderosos. Es decir, el sistema de Naciones Unidas otorga una serie de derechos, pero también una serie de obligaciones a todos los miembros de Naciones Unidas. Es cierto que se hizo una excepción en lo que hace a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en donde efectivamente tienen una situación privilegiada porque tienen la capacidad de vetar una resolución que ellos estimen vaya contra sus propios intereses. Pero en su conjunto, esa construcción formidable de normas jurídicas, políticas, sociales, que se generan como consecuencia de la gestación de Naciones Unidas y del sistema de Naciones Unidas, trae como consecuencia un cierto equilibrio, un balance de fuerzas en el ámbito internacional, de suerte tal que la arbitrariedad que podrían cometer las grandes potencias libérrimamente ya no existe. Es decir, me habré de contradecir si no invoco lo que sucede con Rusia y Ucrania. Desde luego, ahí una nación poderosa ha cometido un acto de agresión en contra de un Estado vecino. Pero eso trae una sanción en el ámbito internacional muy importante que acarrea no solo la condena a la acción de Rusia y de su dirigente Putin,
sino también una serie de sanciones económicas y sociales y militares también, que conducen a que el agresor tenga unos mayores límites, a pesar de ser una potencia nuclear que podría actuar arbitrariamente y que en otras épocas quizá transcurriría todo esto de manera casi imperceptible, sin que la comunidad internacional tuviera reacciones severas en contra de actos de esta naturaleza. O sea, se ha modificado el sistema internacional de una manera importante a partir de 1945. Tenemos que determinar si acaso el acto de agresión que está cometiendo Rusia no habrá de significar la alteración fundamental de las reglas del juego que se crearon a partir de 1945. No podemos ignorar que sí habrá una afectación importante a ese orden internacional establecido en la posguerra y que de alguna manera habrá consecuencias. No podemos negarlo, sí habrá consecuencias, pero también tenemos la obligación de recrear un proceso de rehabilitación de las normas y reglas que sirvieron para establecer una paz y una cierta tranquilidad en el ámbito internacional, a pesar de las violaciones que se han cometido por las grandes potencias en distintas instancias, Francia, Inglaterra, contra Egipto en la nacionalización de Suez, o tantos otros ejemplos que se podrían encontrar. En el caso mexicano, yo lo que aconsejaría es que, siendo una nación de desarrollo intermedio y por ende con una influencia internacional limitada, lo ideal sería que tuviera la inteligencia para crear alianzas con otros estados que tengan valores y principios semejantes para, mediante esa asociación, asegurar que en ciertas cuestiones de interés nacional se promueve un proyecto internacional que pueda ser validado por la comunidad internacional en su conjunto. Es decir, concentrar la atención en 5 o 7 temas fundamentales que son importantes para México, pero que también son de un valor especial para terceros estados, asociarnos con ellos y promover esa causa de manera común para asegurar que se implanta en el orden internacional la propuesta mexicana en alianza con terceros países. Excelente, pues estamos ya sobre la hora. Me voy a permitir nada más preguntarle, aprovechando que estamos aquí, al embajador Sepúlveda si estaría de acuerdo en que lo busquemos próximamente para platicar en corto. Ya habrá oportunidad a lo mejor de compartirlo con el público, pero de compartir en corto cuáles serían estos 6 o 7 puntos que usted consideraría importantes que México expresara y que hiciera un frente común con países similares. Pues agradezco mucho la presencia de nuestros panelistas. Ha sido una plática extraordinaria. Creo que no me equivoqué al inicio. Concluimos con algunos temas muy relevantes que serán materia de discusiones en el futuro. Y bueno, pues agradecerles a todos su generosidad, agradecerle al doctor Máximo Carvajal y al embajador Ibarrola la organización de estos paneles, agradecer a todo el equipo del Instituto Aspen el trabajo tan extraordinario que siempre realizan y sin duda agradecerle a todo el público que hoy nos acompañó, ya que sin esta interacción, pues estos ejercicios no harían sentido. Muchas gracias y nos veremos a la próxima.